Vamos ahora otra vez al libro de Apocalipsis, pero ahora vamos al capítulo 11 para corroborar que ese que es y que era y que ha de venir no es el Señor Jesucristo bajo ningún concepto. Vamos a ver. Dice, el séptimo ángel, dice el capítulo 11, versículo 15, tocó la trompeta, en el cielo se oyeron grandes voces que decía, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor, noten esto, y, aquí hay una conjunción de nuevo, haciendo una separación de nuestro Señor y de su Cristo. Noten el genitivo aquí, que se encuentra en genitivo precisamente en griego, para indicar que este ungido, este Mesías, este Mesías, es el Mesías ungido de nuestro Señor, es decir, del Dios Todopoderoso. Él, es decir, este Señor, así como su Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Ahora noten esto. Los cuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, no a Cristo, a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reina. Noten qué interesante. Otra vez se vuelve a hablar del Padre, no del Señor Jesucristo, como aquel que es y que era. La única expresión que uno utiliza y que ha de venir es irrelevante porque uno puede llamar a una persona por su título completo o simplemente por parte del título, pero el punto es que aquí el Señor Dios Todopoderoso, que en Apocalipsis 1.8 interviene diciendo yo soy el Alfa y el Omega, resulta ser que el que es y que era, y obviamente el que ha de venir según todo el contexto, no es el Señor Jesucristo, sino que es nuestro Señor, es decir, Dios. Y es interesante que se postran y adoran a Dios, no a Cristo, lo cual nos muestra fuera de toda duda que este que es y que era y que ha de venir, consistentemente en el libro de Apocalipsis se menciona siempre que es el Padre. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso, es decir, Zeus Pantocrator, es precisamente el Padre, Jehová Dios. Tenemos prueba de ello. Miren, vamos a ver aquí, yo les preparé unas diapositivas, yo les quiero mostrar acá esta traducción de la Biblia. Fíjense ustedes, vamos a presentarle esto un poco más grande. Noten ustedes, no es de los Testigos de Jehová, es la Reina Valera de 1960, es una Biblia de estudio de Hoffman, que es una editorial trinitaria, no de los Testigos de Jehová. Vamos a ver aquí, dice Pantocrator, traducción, todopoderoso. ¿Cuántas veces aparece esto en Apocalipsis? 9 veces. ¿Cuántas veces en todo el Nuevo Testamento? 10 veces. Pasaje central, Apocalipsis 1.8. La nota tiene que ver con yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Pantocrator significa todopoderoso, omnipotente, y en el Antiguo Testamento griego la palabra significa, noten esto, la palabra Pantocrator significa Jehová de los ejércitos. Observe usted aquí lo que dice. La palabra significa ¿qué cosa? Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. En hebreo, Jehová Sebaot, que es una palabra es un constructo hebreo que es para indicar los ejércitos de Jehová. O Jehová de los ejércitos. Que enfatiza el poder de Dios sobre las fuerzas que se oponen a él y a su pueblo. Pantocrator, en hebreo Shaddai, en este caso en el libro de Génesis 17.1, así se le llama a Jehová, cuando se aparece Abraham, el Shaddai, o el Dios Todopoderoso, también significa omnipotente, para destacar el poder y la autoridad de Dios sobre todas estas cosas, o todas las cosas. En todos los casos del Antiguo Testamento se trata del único Dios verdadero. Del único Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, Pantocrator siempre alude a Dios el Padre. Volvemos a leerlo para énfasis. En el Nuevo Testamento, Pantocrator siempre alude a Dios el Padre. En Apocalipsis aparece junto con las expresiones Señor Dios 4.8, 11.17, 15.3, 16.7, 19.6, 21.22. La expresión Dios en 16.14 y 19.15. Y variaciones de la frase el que es y que era y que ha de venir. Así que aquí se está diciendo que este Pantocrator siempre alude al Padre y tiene adjunto a la frase el que es y que era y que ha de venir, según el versículo 8, 4, 8, 1, 8, 4, 8 y 11, 17 que acabamos de considerar cuando hablamos del
el comienzo del reinado de nuestro Señor y de su Cristo. Juan utiliza estos epítetos, entre muchos otros, para describir la supremacía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la historia humana. El Dios Todopoderoso, es decir, el Padre, según se dice aquí, en el Nuevo Testamento Pantocrátor, siempre alude a Dios el Padre. Ese Dios Todopoderoso trabaja activamente para conformar todas las cosas a su voluntad. Vamos a ver esta nota que aparece aquí en una Biblia trinitaria, cómo destruye, en primer lugar, el punto de vista de que no se está hablando de Jehová. En el Antiguo Testamento Pantocrátor significa Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. De eso vamos a estar hablando ahorita un poquitico. Y en todos los casos se refiere a Dios al Padre y está asociado en su mayoría con la frase el que es y que era y que ha de venir. Tanto en el versículo 8, 4, 8, 11, 17 que hemos visto por el contexto que no se refiere al Señor Jesucristo, sino que se refiere al Padre. ¿Qué hemos visto hasta aquí repasando el argumento? 1. El capítulo 1, versículo 8, no puede estarse refiriendo al Señor Jesucristo, a pesar de que aparentemente en el versículo 7, esta es la continuación, porque 2 versículos más arriba, en el capítulo 4 y 5, se nos dice que el que es y que era y que ha de venir, aquí o que viene, según la traducción del Nuevo Mundo, es alguien diferente de los 7 espíritus y es alguien diferente del Señor Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto, según el capítulo 4, esta vez, vamos a buscarlo un momentico acá, Apocalipsis capítulo 4, vamos otra vez al versículo número 8, se nos dice constantemente, día y noche dicen santo, santo, santo Jehová, aquí Curios en griego, Dios el Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. En el capítulo 5, sin interrupción, se nos dice que este tiene un rollo escrito por ambas partes y este rollo, el Cordero se acerca y toma el rollo de la mano del que está en el trono. Entonces, evidentemente se está refiriendo ¿a quién? A su Padre. Ahora, veamos otro punto. El Todopoderoso Señor Jesucristo resulta ser que no conoce lo que el Dios Todopoderoso le revela, según dice aquí el capítulo 1, una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, Dios le dio a él, dice en griego, auto, en griego. ¿Por qué el Todopoderoso Jesucristo, en el versículo 8, no sabe lo que es el libro de Apocalipsis contiene y Dios se la tiene que dar a él? Evidentemente porque no es el Todopoderoso. Prueba adicional, mírenla aquí. Vamos al capítulo 1, vamos al versículo número 5. Y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios. Hablando del Señor Jesucristo, se dice que Él tiene a alguien que es su Dios. Yo se lo voy a mostrar a usted en griego para que usted pueda verlo, porque lo interesante, fíjense ustedes que aquí, vamos a verlo, la Reina Valera actualizada, vamos al 5, traduce de Jesucristo, 6, perdón. Traduce aquí, nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. Pero eso no es lo que dice en griego. Noten esto. Kai epoisen, o sea, y nos ha hecho, Jumás, a nosotros, basileían, reyes, hiereis, es decir, sacerdotes, to, es decir, para seo kai patri autu. Seo kai patri, Dios, para el Dios y Padre suyo. Es tanto su Padre como el Dios suyo. La traducción del Nuevo Mundo, en contraste, vamos a ver si alguna otra traducción en español que aparezca aquí, tiene la vergüenza de poner esto, interesante, noten esto, de su Padre Dios. Es para que ustedes puedan ver cómo se acusa la traducción del Nuevo Mundo, de ser deshonesta, pero la realidad es que fíjense ustedes acá, vamos a ver de Dios su Padre. Sin embargo, eso no es lo que dice el griego. Vamos a probarlo, miren. Vamos a irnos un momentico aquí a Logos Calogos para que ustedes puedan ver cómo los trinitarios ocultan el hecho en ese mismo versículo. Fíjense ustedes acá, Nuevo Testamento. Aquí estaba examinando Juan 20:18. Pronto voy a estar haciendo, si Jehová permite, un programa sobre eso.
Y vámonos al capítulo 1, versículo número 6. Noten ustedes lo que nos dice acá. Dice, e hizo a nosotros reino de sacerdotes a el Dios y Padre de él. A el Dios y Padre de él. Es tanto su Padre como su Dios. Lo cual nos muestra, porque el Dios Todopoderoso no puede tener a alguien que sea su Dios. Pero si usted quiere una prueba clara que el libro de Apocalipsis presenta al Padre como el Dios del Señor Jesucristo, lea esto. Vamos a ver. Este es el Señor Jesucristo quien está hablando según el contexto. Despierta, reavive lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Y si va ahora al versículo 12, aún más se prueba de que el Señor Jesucristo no puede ser el Dios Todopoderoso, no solo porque no conoce todo lo que el Señor Todopoderoso, el que es y quiere y que ha de venir, el que está sentado en el trono, que tiene delante de su trono a estos 7 espíritus, le revela según Apocalipsis 1:12, sino que tiene un Dios que es ese Padre. Al que salga vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios. Y no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios. Y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios. Y la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Qué interesante, porque aquí se nos dice de una manera muy clara que el Señor Jesucristo tiene un Dios y es Él quien lo revela, ya resucitado, ya ensalzado, como dice Filipenses capítulo 2, a un puesto superior, o como dicen algunas traducciones, a lo sumo. Todavía sigue necesitando revelación de parte de su Padre, no solo según Mateo capítulo me parece que es 24:36, donde él dice, el día y la hora no la sabe nadie, sino solamente mi Padre que está en el cielo, ni siquiera el Hijo, ni los ángeles. O aquí en la Revelación capítulo 1, versículo 1, nos dice que esta revelación se le fue entregada a él por parte de Dios. Dios se la da a él. No tiene ese sentido. Si Dios le tiene que revelar algo a él, él no lo sabe. Y significa que él no es Dios. Sino que nos dice claramente aquí que ese que está sentado en el trono, Jesucristo lo llama mi Dios. Y eso, en el versículo 2, como vimos ahorita, fíjense, él habla de mi Dios, refiriéndose al Padre. Entonces, esto nos deja claro que el contexto completo del libro de Apocalipsis está en contra de la idea de que Apocalipsis 1:8 pueda ser interpretado como que sea el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, sino que ese es un título que, como vimos acá, muy claramente, dice acá la Biblia de Hoffman de estudio, la palabra de Dios para vida, que se refiere siempre al Padre y que está acompañada de la expresión el que es y quiere y que ha de venir, y que se refiere al Padre. Y esto significa en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos. Así que esto deja completamente demolido el argumento de que el Señor Jesucristo puede ser aquí el sujeto de esta expresión, que da esa expresión, el Señor Dios el Todopoderoso. Y aquí yo les pongo, fíjense ustedes, déjenme mostrarles un momentico acá. Fíjense ustedes, el Padre está sentado en el trono, los 7 espíritus se encuentran alrededor del trono, y aquí tenemos al Cordero enfrente del Padre para recoger el rollo. Evidentemente son 2 individuos diferentes. Este que es y quiere y que ha de venir es evidentemente el Padre. Y yo quiero ahora mostrarles a ustedes algunos detalles. Yo quiero hacer una serie de videos que se va a llamar Apocalipsis, un testigo para el nombre de Dios. Algunos afirman de que en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Dios. Oiga, amigo, mire, si usted se va al libro de Apocalipsis, aquí, Revelación, ¿verdad? O Apocalipsis, capítulo 19. Y usted se va acá al versículo 1. Dice, y después de estas cosas oí una voz o una gran voz de una multitud en el cielo que decía, aleluya. ¿Sabe qué significa aleluya? Aquí, lo van a tener aquí, mire. Aleluya. Este ya es la contracción del nombre divino Jehová. Eso lo hemos estudiado aquí a fondo. Hay varios videos que muestran la correlación entre Jehová y la contracción ya. Vimos cómo la acentuación hace que la Sheva se convierta en una Kamat. Y aquí es una expresión imperativa que significa, noten ustedes lo que dice ahí, praise, es decir, bendigan a quién, a Yahvé. Aleluya. Praise Yahvé o Jehová. Es decir, noten ustedes ahí, fíjense ahí.
Praise Yahvé. Ahí en ese cuadradito que aparece cuando me sitúo arriba de la palabra. Es decir, aleluya, como vamos a estar viendo en esa serie de videos, se va a llamar así, Apocalipsis, un testigo para el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Aquí aparece el nombre de Dios. Pero a ver, vamos al libro de Apocalipsis capítulo número 3 de nuevo. Vamos a ver un momentico lo que nos dice el versículo 12. A ver, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué cosa va a escribir el Señor Jesucristo sobre la frente del que venza? El nombre de su Dios. ¿Qué Dios? El Padre. Y mi nombre nuevo. A ver, vamos a entender eso. ¿Cuál es el nombre de su Dios, del Padre? En todo el Antiguo Testamento claramente es Jehová. Pero espérese, vamos un momentico a el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, si no me equivoco. Vamos a buscarlo un momentico para que ustedes vean. Y esto es nada más que una muestra, ¿no? Miré y aquí el Cordero de pie sobre el monte de Sión. Con él estaba los 144,000 que tenían su nombre, noten esto, es decir, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. El nombre de su Padre. Así que, ¿qué es lo que ve Juan? Recordemos que Juan está haciendo una visión. ¿Qué es lo que Juan ve escrito en la frente de los siervos de Dios que son parte de los 144,000? Tanto el nombre del Cordero, el Señor Jesucristo, como el nombre de su Padre, es decir, el tetragramaton o Yod He Vav He. ¿Cómo es posible que Juan vea ese tetragramaton sagrado en la frente de estos individuos que son sellados y sin embargo no se pronuncie? Vamos a estar viendo muchísima prueba que demuestra que el nombre de Dios fue eliminado del Nuevo Testamento, prueba documental muy sólida que vamos a estar considerando, si Jehová lo permite, en esa serie de videos. Y yo quiero que ustedes puedan ver claramente aquí que a todas luces, el nombre de Dios es utilizado. Pero mire, vayamos a Apocalipsis capítulo 4 un momentico de nuevo. Perdónenme que me espacie. Pero vamos a ver el versículo número... A ver, vamos a buscarlo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? Noten, cuando estos seres vivientes dicen esto, dicen, ni de día de noche cesan de decir, ni de día ni de noche cesan de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, es decir, Jehová Sebaot, que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué ustedes creen si vamos al libro de Isaías, capítulo 6, y vemos ahí en Isaías capítulo 6, estos mismos ángeles, fíjense, ¿de quién están hablando? Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vamos a ver otra vez Apocalipsis capítulo 4. Fíjense. Y veamos acá en Apocalipsis capítulo 4. Dice, a ver, aquí está. Y el primer ser viviente, bueno, se está hablando de 4 seres vivientes, noten ustedes, exactamente lo mismo que nos dice allá. Y estos 4 seres vivientes tienen 6 alas, alrededor están llenos de ojos, ni de día de noche cesan de decir. Así que es la misma visión acá, es decir, es una visión paralela que es igual a la de Isaías capítulo 6. Y veamos lo que estos ángeles, estos seres vivientes dicen. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro proclamaban diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. A ver, yo les pregunto, ¿cómo es posible que en el libro de Isaías estos mismos individuos, fíjense, ven a Jehová de los ejércitos, lo alaban utilizando el trisagio, que es como se le conoce al santo, 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 es decir, una santidad triple, para que a los trinitarios no se confundan. Ruina, 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 dice el libro de Ezequiel, es una forma hebrea de indicar énfasis, no de indicar una trinidad. Santo, santo, santo es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Si usted busca acá, estamos hablando de Isaías capítulo 6, versículo número 3. Vayamos aquí, Isaías capítulo 6, versículo número 3. Veamos lo que nos dice.
Fíjense ustedes, 6.3. Aquí. Kodesh, 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 Jehová Sebaot. Jehová Sebaot. O sea, Jehová de los ejércitos. Y ahora me dice el libro de Apocalipsis que estos ángeles resulta ser que perdieron de repente el nombre divino, se olvidaron del nombre divino, no saben cómo se llama ese que es santo, santo, santo. Y resulta ser, perdón, es acá. Y resulta ser que este que es santo, 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 según el libro de Apocalipsis, capítulo 4, es el Señor. No, ¿por qué? Porque sencillamente la prueba documental demuestra que a partir del siglo II, los manuscritos, tanto de la Septuaginta, es decir, del Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego, en donde originalmente estaba el nombre divino, y tenemos prueba documental que vamos a estar presentando, si Jehová lo permite pronto, pues resulta ser que tenía ese nombre, pero a partir del siglo II fue eliminado de la Septuaginta, y junto con la Septuaginta, por supuesto, tuvieron que eliminarlo del Nuevo Testamento, y todos los manuscritos que tenemos son del siglo II en adelante, justo del tiempo en el que esta eliminación del nombre divino de la Septuaginta, que está constatado y demostrado desde el punto de vista documental, ocurrió. Y por eso es que aunque se ve claramente, Jesús habla de poner el nombre de su Dios, de su Padre, en la frente del que venza. Aunque se ve allá en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, a los 144.000 con el nombre de su Padre escrito en su frente, el tetragramaton. Aunque se ve, se dice acá en el libro de Apocalipsis que estos ángeles, estos serafines, los mismos de Isaías capítulo 6 dice Curios, Seos, Pantocrator, o Pantocrator, es decir, el Señor Dios Todopoderoso. En realidad, originalmente tiene que haber estado el nombre divino, porque no tiene sentido que en el capítulo 19 sí se utilice y que no fue eliminado porque simplemente los copistas cristianos, entre comillas, del siglo II, que eliminaron el nombre divino del Nuevo Testamento, pues no se dieron cuenta que ahí se estaba haciendo una referencia al nombre divino y no lo eliminaron. Si no, no sería aleluya, sería aleluya curios. Y eso no es lo que dice ahí. El nombre del Dios Todopoderoso sí se encuentra en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 4, en 3 o 4 ocasiones. Pero ahora, ¿qué tal si después de haber considerado el contexto, de haber demostrado más allá de toda duda, el hecho de que el versículo 8 no se refiere al Señor Todopoderoso como Jesucristo, sino al Padre, según ya hemos podido ver? ¿Qué tal si consideramos evidencia documental que pone de relieve que esto que han hecho los testigos de Jehová de restaurar, porque es lo que se puede decir, restaurar el nombre divino a donde lo lleva? Porque si en el Antiguo Testamento Kyrios, Pantocrator, es Jehová Dios, el Dios de los ejércitos, pues evidentemente entonces aquí se tiene que estar refiriendo a Jehová, como hemos podido ver, al Padre del Señor Jesucristo, el que está sentado en el trono, delante del cual se encuentran los 7 espíritus, al cual el Cordero se acerca para tomar el rollo de la mano, el cual recibe de parte del Señor Jesucristo reconocimiento como su Dios, y el cual le da al Señor Jesucristo toda esta revelación que el Señor Jesucristo no conocía. Por lo que es imposible que pueda hacer el Todopoderoso, porque el Todopoderoso puede conocer cualquier cosa que se proponga. No necesita que nadie le revele algo. Él tiene la capacidad para ello. Fíjese, y yo hoy no voy a ser exhaustivo con esto, solo le voy a mostrar algunas obras de consulta. Pudiera estar horas mostrándole obras de consulta que hacen lo que hizo la traducción del Nuevo Mundo. Restaurar el nombre divino en Apocalipsis 1.8, donde originalmente estaba, porque además de eso, para si este individuo no lo sabe, aquel que era, que es y que era y que ha de venir, los eruditos trinitarios reconocen que es una referencia al tetragramatón. Es una interpretación del tetragramatón. Y si no, búsquese un libro que se llama, déjenme buscarlo un momentico acá en mi biblioteca rápido. Les voy a decir cómo se llama. De hecho, se lo voy a buscar para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver un momentico acá. Fíjense, vamos a buscarlo acá porque yo quiero mostrárselo para si lo quieren buscar y leerlo. Se llama IHWH, o sea, el tetragramatón. Patmos es la isla donde Juan recibe el libro de Apocalipsis. Es este libro que ustedes ven acá. Vamos a buscarlo un momentico. Si lo quieren comprar, muy buena referencia. Y noten, dice IHWH
ad pasmos, o sea, en pasmos. Revelación 1.4 en su, noten esto, en su setting pudiera considerarse acá, eh, bueno, pudiera decirse que como en su uso temprano, tanto por los helenistas, es decir, por aquellos que eran de habla griega, como por los judíos. Y aquí está haciéndose referencia a Apocalipsis 1.4, que como ustedes pueden ver acá, es precisamente el versículo que acabamos de considerar, hace referencia al Padre, y es el que es y quiere y que ha de venir. Y aquí se está haciendo referencia precisamente a qué, a que esto hace indicaciones o referencia directa a el tetragrámaton. El libro de Apocalipsis es un formidable testigo que pone de relieve, más allá de toda duda, que el nombre divino fue utilizado por los primeros cristianos. Y vamos a estar considerando, si Jehová lo permite, por supuesto, muchísima de esta información.